Cordial saludo para todos. Mi nombre es Cristian Daniel Cortés Rincón. Soy estudiante del curso de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy voy a estar resolviendo la fase 3 del curso de construcción de subjetividades y el día de hoy me acompaña Claudia Rocío Rincón, a quien vamos a entrevistar con el fin de obtener información con la intención de que sea netamente académica. Eh, las preguntas que vamos a realizar son acerca del conflicto armado y de la violencia contra la mujer. Entonces, Rocío, para la primera pregunta, ¿la guerra ha habitado en su territorio? Sí, sí he tenido esa desfortuna. Claro. ¿Conoce hechos violentos en su territorio? Sí, me tocó vivir y crecer en una época y en un territorio de violencia. ¿Quiénes lo hicieron? Esa guerra fue perpetuada por dos fuerzas que como casi siempre es por poder, que fue el tema de las esmeraldas y el tema del narcotráfico. ¿Por eso crees que sucedió, sí? Sí, era como el motivo, era como la ambición de poder entre esos dos sectores. ¿Y cómo te afectó a ti y a tu familia y a tus amistades? Bueno, sí, me afectaba mucho porque era un territorio en donde escaseaba o escasea aún en la presencia del Estado, en donde el territorio lo manejaban a su antojo y en sus leyes y en sus creencias. Esos dos grupos armados nos afectaba porque yo era una niña en su entonces y nos tocó crecer bajo el miedo del sonido de las balas, bajo el miedo de las muertes, bajo el miedo de las amenazas. Tengo dos hermanos mayores de los cuales por ser hombres y un poquito mayores, pues mis padres siempre vivían con la angustia de que alguno de los dos de esos dos grupos los reclutaran y los llevaran a, a servir en sus filas de lo que ellos denominaran que creían. Pero sí nos afectó mucho psicológicamente, uno vivía con miedo de morir por no hacer caso, o en el caso mío por ser niña, el miedo a ser asediada por esas personas que militaban en esos grupos y era un tema de bastante responsabilidad para mis padres, en donde nos tenían que cuidar y nos tenían que tratar como de esconder para no ser tan visibles ante esos grupos. Claro. Y en esta pues experiencia salieron mujeres afectadas. Sí, bastantes. Yo conocí tristemente algunas mujeres que perdieron sus hijos en la violencia. O los perdieron de diferentes maneras, los perdieron de pronto por muerte, porque eran asesinados, como también llamo perderlos cuando en donde no hay otra cultura, la cultura de esos niños o jóvenes cuando empezaban a crecer era militar en uno de esos grupos y los perdían porque se iban detrás de las armas, se iban detrás de esa ambición, y otras mujeres porque sus esposos fueron asesinados cruelmente y quedaron con sus hijos a cargo. Bueno, Rocío. La segunda pregunta, algo más sobre la superación de la guerra, que dice, en caso de conocer alguna mujer víctima de guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? En muchas ocasiones, como si eran menores de edad, de pronto los padres, algunos padres que tenían la oportunidad, trataban de sacarlas de la región para mandarlas a estudiar, bien fuera en educación de internas en algún colegio fuera de ese lugar, y así pudieran como cambiar la ideología y sacarlas del riesgo constante en el que vivían. Y en cuanto a las adultas, definitivamente si quedaban con sus hijos a cargo o con la espalda, con la responsabilidad sobre la espalda de mantener a sus familias, pues definitivamente les tocaba salir de la región a tratar de buscar empleo en otro lugar. ¿Y cómo crees que se recuperaron de esa situación? Pienso que es muy difícil recuperar totalmente como
en la parte psicológica o en la parte de afectaciones de la mente, creo que es bastante difícil de superar. Simplemente como que se acostumbra a vivir con lo que se haya tenido que pasar. ¿Y qué crees que se puede hacer como para que no se repitan estos hechos? Creo que definitivamente invertir en educación en ese tipo de zonas sería un muy buen apoyo en educación. Invertir casi siempre está en el campo, o en mi experiencia hablo desde el campo, invertir en apoyo para las personas del campo y para las personas que habitan esos lugares tan difíciles. Creo que no hay ninguna otra manera. Inversión en educación y en trabajo, en apoyo para poder trabajar. Ok, y en la organización, en la comunidad que me cuentas, ¿se organizó para evitar repeticiones acerca de estos hechos? La gente trataba de organizarse dentro de lo que tenían y podían, pero organizarse más que todo como para los que eran de ahí, de la tierra de ahí, propios natales de su tierra, se organizaban era como para tratar de formarse y decir, acá no queremos ese tipo de violencia, por favor retírese, no tenemos nada que ofrecer acá. Y se organizaban solo de esa manera, el resto ha sido muy difícil. ¿Pero crees que sirvió esa iniciativa? Sí, sí los mantuvo un poco al margen y para que los grupos se retiraran. Vale, ¿y qué aprendieron como comunidad o familia? Bueno, se aprende de pronto que se debe mantener mucha prudencia en mantenerse alejado de los problemas, alejado de tomar balanza, bien sea de un lado o de otro, sino como ser muy responsable con las palabras y los actos que uno cometa para no meterse en problemas. Ok. Bueno, esta sería pues ya el tema sobre la superación de la guerra. Pasamos a la tercera pregunta, que es acerca de la violencia contra las mujeres. Rocío, respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que perduran socialmente? La gran parte creo que sí, señor. Creo que es debido al machismo que no se ha logrado superar en una gran parte y pues todavía está, aunque sí creo que ha cambiado, ¿no? Porque antiguamente pues era mucho peor, pero sigue existiendo el machismo y por ende la violencia, bien sea física o psicológica contra la mujer. Claro. ¿Y en tu familia has identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Sí, no necesariamente física, pero sí de pronto psicológica, en donde todavía hay como eh, la creencia de que la mujer debe ser sumisa al hombre, debe ser y servir solamente para servir al hombre. ¿Y encuentras alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, creería que todo va ligado, realmente sí. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Y así concluiríamos este video. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.